Berlín, una ciudad donde el poder no perdona la debilidad, donde cada palabra pronunciada por un hombre de éxito tiene un precio. Y Christoph Braun, propietario del mayor holding hotelero de Alemania, era una de esas personas cuyas decisiones podían cambiar destinos. No sabía lo que significaba esperar. Todo lo que tenía que hacer era actuar. Su vida estaba programada al minuto. Reuniones de negocios, viajes, correspondencia comercial. Todos estos rituales no hacían sino darle más confianza. Cada día en sus manos era una victoria más, un paso más hacia el poder. No había lugar para la casualidad en su mundo. Aquel día no prometía ser nada fuera de lo común. Iba a haber una importante reunión con posibles inversores en el Hotel Grand Lux, y Christoph estaba decidido. Necesitaba confirmar su estatus, demostrar que no solo era el dueño del hotel, sino que también podía controlar todos los procesos que tenían lugar en este gigante industrial. Todo tenía que ser perfecto, todo menos un pequeño incidente. Al salir del ascensor, su mirada se detuvo en una mujer que se apresuraba por el pasillo con un trapo en las manos. Llevaba la trenza descuidadamente trenzada y su rostro trabajador no expresaba ninguna emoción. Ella no se fijó en él al principio, y él tampoco se fijó en ella al principio, hasta que chocó con él, y antes de que pudiera reaccionar, derramó un vaso de zumo de naranja sobre su traje perfectamente confeccionado. Christoph dio un respingo de sorpresa, y la mirada de ella se desvió en su dirección. «¡Oh, Dios! ¡Lo siento!», se apresuró a decir, saltando hacia él. «Ha sido un accidente». Su voz no era lo que él esperaba. Había esperado oír una disculpa aterrada, una disculpa llena de miedo y temblor, como solía hacer cuando la gente se encontraba en su presencia. Pero no, su voz sonaba tranquila y confiada, como si estuviera segura de que no era el fin del mundo. Christoph notó su mirada evaluadora hacia su traje, y su rostro no vaciló. Se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a que todo el mundo a su alrededor siguiera sus instrucciones, y aquí estaba una señora de la limpieza que no mostraba ni el más mínimo signo de ansiedad. «No te preocupes, se puede quitar», dijo ella, cogiendo el trapo y tendiéndoselo a la mancha, mientras Christoph permanecía aturdido, sin saber qué decir. Podría haberle gritado, como habría hecho con cualquier otro hombre en su lugar, pero algo en la calma de ella le hizo callar. En lugar de eso, la observó limpiar la mancha con rapidez y eficacia, fingiendo que no ocurría nada fuera de lo normal. «No tienes por qué preocuparte tanto», continuó ella, sin darse cuenta de que él la observaba. «Es solo un accidente». «Un accidente», pensó Christoph, y su irritación fue sustituida poco a poco por la curiosidad. La mujer parecía perfectamente tranquila e incluso un poco cansada, como si nada en su vida pudiera desequilibrarla. Ni siquiera intentó justificarse. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, aunque no sabía por qué lo decía. Nunca le había hecho una pregunta así. Ella levantó la vista y se encontró con su mirada, y no había miedo ni sorpresa en sus ojos, solo algo indefectiblemente tranquilo, como alguien que no estaba acostumbrado a ceder ante las emociones. No parecía deprimida, ni asustada por su ira. Lo estaba desequilibrando. Extrañamente, le incomodaba. Para Christoph, un hombre acostumbrado al respeto y la adoración de los demás, su calma era algo nuevo, algo fuera de su alcance. «No, no pasa nada», dijo ella, volviendo a mirar la mancha. «Es solo mi trabajo». De repente sintió una punzada en su interior. Era como si aquella frase hubiera tocado alguna cuerda profunda de su alma.
Ella no lo veía como un hombre de negocios de alto nivel, como alguien a quien temer. Solo lo veía como alguien a quien accidentalmente le había caído jugo encima. «¿Trabajas mucho aquí?», decidió preguntar, sin saber por qué quería saber más de ella. «Estoy aquí todos los días», contestó ella con voz tenue, casi maquinal. «Tengo mi propia sección. Limpio las habitaciones y los pasillos. Este es mi lugar». Sus palabras fueron pronunciadas con tanta sinceridad que Christoph sintió que se le escapaba su control habitual. Era un hombre que controlaba todo y a todos. Y aquí estaba esta mujer que no intentaba controlarle, y eso era a la vez aterrador e hipnotizante. «¿No te da miedo trabajar en un sitio así?», dijo de forma inesperada. Su voz era más suave de lo que había esperado. «Mira», como se llamaba ahora, solo se encogió un poco de hombros mientras continuaba con su trabajo. «Sé lo que hago», respondió, «y no tengo miedo». No había orgullo ni lástima en sus palabras, solo afirmación. No se creía una gran persona y no dejaba que nadie la viera débil o vulnerable. Otro hombre con traje de negocios pasó junto a ellos y, aunque no le prestó atención, Christoph sintió que el corazón le latía más deprisa. No entendía por qué su tranquilidad, su falta de miedo hacia él, le molestaba tanto. «Siento las molestias», dijo por fin cuando ella terminó de limpiar la mancha y la miró directamente a los ojos. «Creo que todo tiene arreglo, pero ten más cuidado la próxima vez». Ella asintió, sin expresar ni alegría ni enfado, y siguió caminando en silencio por el pasillo, dejándole pensativo. No podía evitar la sensación de que aquel encuentro, aquella mujer, era mucho más importante de lo que estaba dispuesto a admitir. Y, sin saber por qué, sintió que su vida ya no sería la misma. Christoph Brown no estaba acostumbrado a perder el control. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Cada palabra era sopesada y cada persona de su entorno conocía su lugar. Era un líder seguro de sí mismo, un auténtico dueño de su destino. Pero después de aquel encuentro fortuito con Mira Weber en el hotel, no pudo evitar la sensación de que había perdido algo importante, algo detrás de su calma. No sabía exactamente de qué se trataba, pero la sensación de inquietud nunca le abandonó. A la mañana siguiente, cuando Christoph regresó a su despacho, la decisión estaba tomada. No podía dejar las cosas como estaban. Tenía que reunirse de nuevo con ella, esta vez bajo sus condiciones. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Su día estaba lleno de negocios, negociaciones y reuniones, pero su mente volvía una y otra vez a aquel breve encuentro con Mira. Se había convertido en una especie de enigma que debía resolver. El reloj de su despacho marcaba casi el mediodía, cuando por fin decidió que tenía que actuar. Ni él mismo sabía por qué sentía con tanta insistencia la necesidad de volver a verla, pero había algún frío impulso en su interior que le impulsaba a seguir adelante. Bajó a uno de los pisos inferiores del hotel, donde Mira solía trabajar. Su figura se hizo notar desde el primer momento. Avanzaba por el pasillo con un trapo en las manos, tranquila y confiada como siempre. Ni siquiera se dio cuenta de que él se acercaba. Su presencia en aquel momento fue como un trueno. «Mira», dijo, un poco más alto de lo debido, y su nombre pareció quedar suspendido en el aire. Ella aminoró el paso, pero no se volvió inmediatamente. A cada paso mantenía su confianza, como si nada pudiera sacudirla, salvo lo más inesperado. Cuando se dio la vuelta, su rostro estaba tan tranquilo como la última vez. No había miedo ni excitación. Simplemente
Lo miró como si evaluara sus intenciones. «Sí, señor Brown». Su voz no era de subordinación, sino de igualdad. Sintió que su vaso de paciencia empezaba a llenarse. Se presentaba ante él como una igual. «Tenemos que hablar», dijo Christoph sin ocultar su insistencia. «Esto no debe repetirse». Mira lo escuchó en silencio y luego asintió lentamente. La pausa se alargó y Christoph sintió que la tensión aumentaba, pero su mirada no cambió. Seguía siendo la misma indiferente. «¿Qué quiere exactamente de mí, señor Brown?», preguntó ella con un tono un poco más frío. No se trataba de qué debía hacer, sino de qué quería exactamente de ella. Christoph se quedó inmóvil un momento, tratando de encontrar las palabras. Ella siguió mirándole sin el menor atisbo de miedo. Era una mujer que no le temía. Y para Christoph, acostumbrado a que todo el mundo a su alrededor le temiera a él y a su voluntad, aquello era insólito. «Quiero que tengas cuidado con lo que haces», dijo, sin ocultar su irritación. «No estamos en un mercado donde todo puede ser al azar. Este no es lugar para errores. Si quieres trabajar en un sitio así, tienes que actuar de otra manera». Mira se enderezó y le miró a los ojos. No había miedo ni sumisión en su mirada. Había algo en su interior que la hacía mantener la calma y el aplomo. Asintió como si estuviera de acuerdo, pero no dijo nada. «Lo entiendo», dijo finalmente, con un tono neutro, pero él pudo ver la sombra de un desafío en sus ojos. Christoph sintió que su calma traspasaba sus defensas. Estaba acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso, a que todas sus órdenes fueran obedecidas sin vacilar, pero ella se mantuvo inflexible. «No lo entiendes», continuó, tratando de mantener su autoridad en aquella situación. «No tienes derecho a equivocarte. El puesto que ocupas es demasiado importante para eso». Ella volvió a asentir en silencio, y en ese momento su mirada se volvió algo extraña. No podía entender lo que leía en ella, pero era algo más que obediencia casual. Era una especie de resistencia interior, pero una aceptación total de su papel. No se asustó por sus palabras, no intentó justificarse. «Siempre intento hacer bien mi trabajo», dijo, y ahora había una ligera firmeza en su voz. «Pero los errores le ocurren a todo el mundo. Ni siquiera usted es inmune a ellos». Sus palabras le sonaron como un desafío, pero al mismo tiempo había algo de sinceridad en ellas. Iba a replicar, pero algo en su interior le detuvo. Aquella mujer, una simple señora de la limpieza, había conseguido ponerle en una situación en la que no sabía qué decir. Era algo más que un simple disgusto o incluso indignación. Era algo personal, algo que le concernía. «No olvides quién es el jefe», dijo finalmente Christoph, tratando de recuperar el control. Su voz era firme, pero sus ojos delataban su confusión. Mira exhaló en silencio y lo observó durante un segundo. Su mirada era fría, pero tranquila. «No olvido», respondió ella, y por un momento una chispa de algo más brilló en sus ojos, y siguió su camino, dejándolo de pie en el pasillo, sintiendo que su poder empezaba a desvanecerse. Christoph se quedó inmóvil, sin saber qué hacer con este nuevo sentimiento que había surgido en su interior. Este encuentro le dejó con la sensación de que no había logrado vencer, de que su control era insuficiente. Sentía que su confianza empezaba a resquebrajarse. Su mundo, que hasta entonces le había parecido tan sólido, empezaba a desmoronarse. Todo por culpa de una mujer que no parecía temer ni su estatus ni su ira. Habían pasado varios días desde su último encuentro. Christoph Brown seguía luchando contra la tensión interior
que le había provocado su encuentro con Mira. No podía deshacerse de la idea de cómo aquella mujer, una limpiadora, una vulgar trabajadora de hotel, era capaz de sacudir su confianza con tanta facilidad. La sensación se había convertido en una verdadera fuente de preocupación. Su mundo, construido sobre el poder y el control, empezaba a resquebrajarse y no sabía qué hacer. Estaba seguro de que en su vida no había lugar para encuentros fortuitos, y mucho menos con gente como ella. Mira Weber, por su parte, seguía tan imperturbable como siempre. Después de su conversación, siguió haciendo su trabajo sin mostrar ningún temor, como si todo lo sucedido no fuera más que un episodio más de su rutinaria vida. Christophe no pudo evitar darse cuenta de la facilidad con la que ocultaba su fuerza interior. Estaba tan preocupado por sí mismo y por su lucha por el poder que no se dio cuenta de que aquella mujer, su antípoda, tenía en realidad una personalidad mucho más compleja de lo que hubiera imaginado. Mientras tanto, Mira seguía trabajando en el hotel, haciendo sus tareas cotidianas, pero sus pensamientos se volvían cada vez más hacia lo que había sucedido. Nunca se había inclinado a prestar atención a la gente de alto estatus social. Su vida había sido difícil y había aprendido a ignorar a los que estaban por encima de ella. Sin embargo, conocer a Christophe había cambiado su percepción. Sentía como sus palabras, su mirada, dejaban huella en su alma, pero no podía permitirse ceder a sus emociones. Su vida siempre había estado llena de luchas y había aprendido a sobrevivir. Creció en una familia pobre, donde cada día estaba lleno de lucha por sobrevivir. Sus padres murieron cuando ella era aún adolescente y se quedó sola en un mundo que no siempre era amable. Mira nunca se quejó, siempre fue fuerte, siempre encontró una salida a las situaciones más difíciles, pero la vida le había enseñado a esconder sus sentimientos y a ocultar su fuerza para no llamar innecesariamente la atención. Así vivía, en la sombra, entre calles grises y trabajo sin fin. Y ahora, en medio de esta rutina, apareció la figura de Christophe Brown y se convirtió de repente en un desafío para ella. Una tarde, cuando terminó su trabajo, Mira decidió tomarse un descanso. Salió al aire libre, caminando por una de las tranquilas callejuelas que conducían a la entrada de servicio del hotel. Este momento de soledad se convirtió en su santuario. Estaba aquí, en esta ciudad, en este hotel, y su vida, a pesar de su complejidad, continuaba. No se sentía con fuerzas para enfrentarse a Christophe, pero en su interior crecía una idea. Algo en sus encuentros podía llevarla a algo nuevo. Mientras tanto, Christophe vuelve al hotel. No podía olvidarse de Mira. Sentía que se estaba convirtiendo poco a poco en algo importante para él. Sabía que su fuerza no solo residía en su independencia, sino en la forma en que sabía mantener la calma en cualquier situación. Continuó observando su trabajo, y cada día su interés por ella era mayor. No era solo curiosidad, era el deseo de entender por qué no le tenía miedo. ¿Por qué no reaccionaba a su poder como los demás? Un día, mientras Christophe caminaba de nuevo por el pasillo del hotel, vio a Mira trabajando sola en una de las plantas. Se acercó a ella, pero esta vez no fue la típica petición cortés. Estaba decidido. «Mira», le dijo mirándola fijamente a los ojos, «tengo que hablar contigo». Ella levantó la vista y no había miedo ni sorpresa en su mirada, solo un ligero desconcierto. «¿De qué quiere hablar, señor Brown?», preguntó con cierto desafío en la voz. Christophe vaciló un poco, pero en sus ojos había un matiz de respeto. Su ecuanimidad, su fuerza, le hicieron sentir por ella algo que no había sentido en mucho tiempo. Siempre había tenido confianza en sí mismo,
y ahora algo en la calma y la fuerza interior de ella desafiaba su autoestima. Quiero entender, continuó, ¿qué es lo que te mantiene tan tranquila? ¿Por qué no me tienes miedo como todos los demás? Mira hizo una pausa, mirándole. Sabía que él estaba acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante él, a que le temieran, pero ella no era así. No tengo miedo, dijo con voz suave y segura. Tu poder no me asusta. Tu sensación de poder es solo tuya. Yo hago mi trabajo y no necesito la aprobación de nadie para sentirme segura. Sus palabras pasaron sobre él como un viento ligero, pero cortante. No buscaba complacerle, no buscaba su aprobación. Esa era su fuerza, y Christoph no pudo evitar notarlo. Mira siguió trabajando, pero sus movimientos se volvieron aún más pausados, más tranquilos. No prestó atención a su presencia, no intentó convencerle ni justificarse ante él. Simplemente siguió trabajando. Christoph se quedó mirándola. No sabía cómo se sentía. Pero una cosa estaba clara. Aquella mujer se había convertido en algo más que una limpiadora para él. Se había convertido en un desafío al que no sabía cómo responder. Nunca había dejado que nadie estuviera en igualdad de condiciones con él, pero con Mira era diferente. Cuando volvió a su despacho, sus pensamientos le mantuvieron ocupado. Era un hombre acostumbrado a controlar a los demás, y empezaba a darse cuenta de que su control sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodeaba estaba perdiendo fuerza. Cada vez pensaba más en Mira, en su independencia, en su confianza, y se dio cuenta de que esa mujer, su paz interior y su fuerza, se habían convertido en algo mucho más importante para él de lo que estaba dispuesto a admitir. Hacía semanas que Christoph había empezado a notar en Miri algo más que la figura de una señora de la limpieza. Su calma, su firmeza, todo era para él un verdadero desafío que no sabía cómo manejar. Estaba acostumbrado a que su mundo estuviera gobernado solo por aquellos que no escapaban a su comprensión. No sabía qué hacer con esta mujer que, a pesar de su baja posición social, no estaba sujeta a su influencia. No intentaba complacerle, no le pedía ayuda. Simplemente era ella misma, y eso le bastaba para reflexionar. Mira, por su parte, siguió trabajando en el hotel como antes. Hacía tiempo que había aceptado que su vida era una cadena de pasos sencillos, pero obligatorios. No esperaba nada especial de su existencia. Todo estaba perfectamente programado. El trabajo, la casa, algunos encuentros con amigos, algún que otro momento de relax. Sin embargo, todo cambió cuando su vida se cruzó inesperadamente con la de Christoph. Cada día sentía que su percepción del mundo cambiaba. Su presencia, su silenciosa observación de ella, creaban en su alma no tanto dudas, sino una extraña sensación, como si ella también tuviera que hacer algo para cambiar algo. Un malestar crecía en su interior, aunque intentaba ignorarlo. Entonces, una noche, cuando Mira había terminado su trabajo, Christoph volvió a dirigirse a ella. Le pidió que se reunieran en uno de los rincones menos llamativos del hotel, donde nadie pudiera ver su conversación. Ella intuyó que se trataba de algo más que un simple encuentro. Estaba decidido, y sus intenciones no dejaban lugar a dudas. Mira se dio cuenta de que volvía a querer algo de ella. Incluso podía adivinar de qué se trataba. Pero su instinto le decía que no podía abandonar el juego. Mira, dijo Christoph cuando ella se acercó, necesito hablar contigo sobre lo que está pasando en nuestro negocio. Tus habilidades, tu atención al detalle, todo eso te hace mucho más útil de lo que crees. Levantó los ojos hacia los suyos. Sus palabras fueron inesperadas y la confundieron un poco.
Mira siempre se había considerado una personita que se limitaba a hacer su trabajo, sin ambiciones ni deseos particulares. Pero sus palabras despertaron algo más en ella. Sintió que era el momento de tomar una decisión. No creo que sea mi trabajo, respondió, tratando de mantener su firmeza. Solo hago lo que me dicen. Él se quedó callado un momento, mirándola. Había algo nuevo en sus ojos, algo que le aceleró el corazón. No era solo interés comercial. Su mirada estaba llena de algo más profundo, más personal. No lo entiendes, Mira, continuó, dando un paso hacia ella. No estoy aquí para hacerte trabajar. Quiero que formes parte de lo que ocurre en mi vida. Tienes que entender lo mucho que dependo de la gente que tengo a mi alrededor. Pero no puedo confiar en los que solo hacen su trabajo. Tienes que estar preparada para más. Mira sintió que su cuerpo se tensaba. Estaba hablando de algo que ella no esperaba. Era algo más que simples sugerencias. Le estaba ofreciendo algo mucho más significativo. No era solo un trabajo. Era un juego en el que, según él, había mucho en juego. ¿Quieres que trabaje contigo?, preguntó ella con frialdad, pero con una pizca de desafío. Christoph pareció darse cuenta de su duda y sonrió con recato. Sí, mira, quiero que seas mis ojos y mis oídos en este negocio. Tú y yo podemos sernos útiles mutuamente. Tú ves más que los demás. Te das cuenta de detalles que están ocultos para los demás. Necesito tu perspectiva de las cosas. No eres solo un limpiador como crees que eres. Puedes hacer mucho más. Mira se quedó escuchando sus palabras. Su oferta sonaba tentadora, pero ella sabía que había algo más detrás. Su intuición le decía que podía verse arrastrada a algo peligroso que escapara a su comprensión. No lo sé, Christoph, respondió, conteniendo su miedo interior. No puedo formar parte de algo que no entiendo. Solo soy una trabajadora corriente. Ese es tu poder, dijo Christoph, acercándose aún más. Eres corriente, pero ves lo que está oculto a los demás. Puedes ser útil porque no tienes miedo de ver el mundo tal y como es. No sigues las reglas que parecen ser la norma para todos los demás. Te quiero cerca porque no eres como los demás. Su corazón se aceleró y se dio cuenta de que era el momento de elegir su papel en el juego. Podía negarse, como siempre hacía, o podía asumir la responsabilidad de lo que iba a ocurrir a continuación. Pero la respuesta ya estaba clara. Mira, a pesar de sus reticencias, se dio cuenta de que Christoph le ofrecía la oportunidad de algo más. Podía permanecer en la sombra, o podía salir a la luz y participar en algo que podría cambiar su vida para siempre. Acepto, dijo finalmente, con voz firme. Pero recuerda que no seré tu juguete. Actuaré en mis propios términos. Christoph la miró, y sus ojos brillaron con renovado vigor. Sabía que ella acababa de tomar una decisión que los llevaría a ambos hacia lo desconocido. Y era un juego en el que ambos podían perderlo todo o ganarlo todo. La noche en que Mira tomó su decisión, no podía imaginar que su vida cambiaría tan drásticamente. No sabía qué la había llevado a aceptar la propuesta de Christoph. Quizá fue la curiosidad, tal vez su intuición de que merecía algo más que un trabajo en el hotel. Pero de una cosa estaba segura. Si se metía en este juego, tenía que estar preparada para las consecuencias. Christoph estaba decidido. Sabía que su oferta no sería fácil para ella, así que estaba dispuesto a trabajar con ella de verdad. Se dio cuenta de que Mira era algo más que una limpiadora. Era una observadora, una persona libre de ideas preconcebidas y mentalidades corporativas. Podía ver lo que los demás no veían, y eso
era lo que él necesitaba. A la mañana siguiente se reunieron en uno de los salones privados del hotel, donde Christophe solía celebrar sus charlas importantes. Pero no era una reunión cualquiera. Era el momento en que se decidía todo. Christophe estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Sabía que su vida había cambiado desde el momento en que conoció a Mira, pero no estaba seguro de cuánto le beneficiaría ese cambio. Mira entró en la sala con paso ligero. Su confianza era ahora casi palpable. Sus ojos se encontraron con los de él, y, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, no había miedo ni excitación en su rostro. Estaba preparada. Me alegro de que hayas aceptado trabajar conmigo, dijo Christophe sin volverse hacia ella. Va a ser difícil, pero estoy seguro de que podrás manejarlo. Mira se acercó en silencio a la mesa y se sentó frente a él. No estaba en este juego por dinero o estatus. Estaba aquí para ver qué había detrás de todo esto. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Qué tengo que hacer? Su voz era tan firme como siempre. Christophe se volvió hacia ella, con el rostro tenso y la mirada fija. Se dio cuenta de que había algo más que curiosidad en su pregunta. Era una prueba. Quería ver si era sincero en sus intenciones. Quiero que me acompañes en mis negociaciones con los socios. Serás mis ojos y mis oídos. Veremos quién de mi círculo íntimo es digno de confianza y quién no. No puedo hacerlo solo. Mira asintió. No sabía qué saldría de aquello, pero estaba dispuesta a sumergirse en este mundo, aunque no confiara en él. ¿Quieres que me limite a seguir a la gente?, preguntó, intentando averiguar cuáles eran exactamente sus responsabilidades. Christophe volvió a mirarla, con una mirada más suave, pero aún había fuego en sus ojos. Se dio cuenta de que no era solo una observación, era algo más. Estaba dispuesto a correr un riesgo, y Mira formaba parte de ese riesgo. Quiero que seas un jugador además de un observador. Necesitas ver lo que yo no puedo. Tus ojos son lo que necesito para ver quién cree realmente en mí y quién está dispuesto a traicionar. Todo dependerá de cómo percibas a la gente que me rodea. Mira sintió que el corazón se le aceleraba. No era solo una oferta, era una invitación a un juego complejo y peligroso en el que había mucho en juego. Se dio cuenta de que ese juego podía costarle muy caro. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Ya la habían absorbido y no había vuelta atrás. Lo haré, dijo, con voz tranquila, pero decidida. Christophe sonrió por fin, pero aquella sonrisa no era plena. Sabía que cada día dependía más de Mira. Ella se estaba convirtiendo en algo más que sus ojos y sus oídos. Se estaba convirtiendo en parte de su estrategia, pero también sabía que era una decisión peligrosa. Ella no era alguien que le obedeciera sin rechistar. Era independiente, y esa cualidad era lo que le atraía de ella. Bien, respondió, relajándose un poco. Ahora vayamos al grano. Tenemos algunas reuniones importantes y quiero que estés en ellas. Tienes que ver a la gente tal como es. Cuando empezaron a discutir los detalles, Christophe notó cómo Mira empezaba a meterse en sus asuntos, cómo su atención se centraba en pequeñas cosas que otros podrían no haber notado. Se tomaba su tiempo para hacer sus valoraciones, pero su atención y su capacidad para ser objetiva le asombraban. Cuanto más la escuchaba, más se daba cuenta de que no era una simple empleada, sino la verdadera socia que estaba buscando. No dependía de él. Era una persona fuerte, que no tenía miedo de defender su posición. El tiempo pasó, y Mira se fue metiendo cada vez más en el negocio, dándose cuenta
de que su papel en este juego era mucho más importante de lo que podía imaginar. Cada día aumentaba su confianza y empezaba a ver más de lo que Christoph hubiera imaginado. Sin embargo, su conflicto interior también crecía. Cada vez se daba más cuenta de que había entrado en un juego peligroso en el que cualquier error podía costar muy caro. Mientras tanto, Christoph seguía observándola, dándose cuenta cada vez más de que había algo en esta mujer que le faltaba a mucha gente de su entorno. Y aunque seguía manteniendo el control, sabía que Mira podía convertirse en su debilidad. Y las debilidades no se perdonaban en su mundo.